que discrepen de algo que yo había dicho. Alguien se lee. Eso no era difícil, eso. Por ejemplo, Tomás Morales y el modernismo. Interrelaciónalo ahí. Tomás Morales y el modernismo. Bueno, tengo publicado en Moralia, en el 2011 creo que fue, un tema, un artículo sobre Tomás Morales y el modernismo y José Martí y el modernismo. Es decir, comparé a Tomás Morales, a José Martí y a Rubén Darío en ese artículo. Muy brevemente, porque tenía derecho, creo que se podía hacer 15 páginas, algo así. Imagínense, había que comparar a tres monstruos en tan poco espacio, pero sí se hizo. Entonces, en el caso de Tomás Morales y de José Martí, hay muchos puntos de coincidencia y hay muchos puntos que tienen que ver con que eran de islas, que habían nacido en islas, que habían estudiado, los dos tenían títulos universitarios, los dos se interesaron por la política y los dos en su obra utilizaron el entorno como algo que había que hablar en el modernismo. No era así con Rubén Darío, porque Rubén Darío hablaba de cisnes, ubicaba la situación que él iba a abordar en otros contextos, cuando tanto había que hablar en el contexto cercano a él. Y eso lo hizo Tomás Morales y lo hizo Martí. Porque Martí habló de América, de los valores de América, y Tomás Morales habló de los valores de aquí. Y habló del mar. En eso se diferencian Martí y Tomás Morales. En el mar. Para Tomás Morales, el mar, ese viejo camarada de infancia. Sin embargo, para Martí, tiene un poema que es Odio el mar, es un poema modernista. Y odio el mar. ¿Saben por qué odia el mar? Porque él, siendo un niño, en 16 años, estuvo en las canteras de San Lázaro y en una cárcel donde lo maltrataban. Y entonces en el barco en que venía desterrado para acá, venía el director de aquella cárcel. Entonces a él le molestaba que el mar trajera en el mismo barco a una persona que había sufrido tanto en la cárcel y al que lo había hecho sufrir. Entonces la culpa la tenía el mar, es decir, le da vida al mar. Dice, odio el mar, se diferencia. Para él lo más bello era el río, el arroyuelo. Más o menos. ¿Otra? Desde el punto de vista académico, aquí en Canarias, no sé si a lo mejor la pregunta no está en contexto, pero desde el punto de vista académico se estudia Martí como figura del modernismo o algunos temas, o quizás es muy puntual solamente en algunas carreras de letras, de literatura. No sé si tiene alguna información al respecto, aunque sea mínima. Yo he averiguado, entonces creo que en cuarto de la ESO, cuando se habla de Martí, pero se da el Martí poeta, pero el Martí poeta de los versos sencillos, creo que es lo único. Ella es profesora, ella podría ampliarlo, pero las averiguaciones que yo he hecho son esas. Y muy sencillo, muy por arribita, 2 o 3 versos sencillos, cultivo una rosa blanca y poco más. Sí, poco más, efectivamente. Porque quizás eso justifica un poco el hecho de que no lo conozcan tanto como el precursor del modernismo, porque quizás no es esa la visión que hay, o quizás como Martí también estuvo fuera de aquí, lo hemos nosotros también cogido para Latinoamérica como figura, por la labor que hizo, por su posición, por su influencia en Cuba, por su influencia en Estados Unidos, en toda la parte de América Latina. Creo que a lo mejor por eso un poco que se distanció. Y a lo mejor sería muy bueno que a partir de estos mismos textos de la autora, que pudieran insertarnos en algunos contextos que tengan que ver con lo académico, que creo que sería muy bueno, no solo porque nos interesa como divulgar, sino para continuar esa labor que quizás en Cuba es muy fuerte, a partir de las cátedras martianas, a partir de la inserción, pero que quizás pueda ayudar un poco más a realzar esto que él se está tratando de difundir y que está tratando de hacer con lo que es la figura de Martí, ya no solo en los diferentes contextos que estuvo, porque además es muy rico como periodista, como escritor, como poeta, su figura, me explico, y aprovechar que es precisamente las raíces, como decía, esas están acá.
Estoy también hablando desde el punto de vista académico porque tengo formación académica y creo que esa es una de las vías por donde se pudiera insertar estos temas y sacarle un poco de provecho y dar una labor de divulgación y dar continuidad a estos estudios que ha hecho Elsa sobre Martí, que además le agradecemos mucho. Sí, sí, primero, bueno, con la consejería es evidente para poderlo introducir, pero aparte yo pienso que también cuando se habla con los profesores, cuando empezamos ya a nivel local, por ejemplo, pues con los profesores de lengua y literatura, yo lo haría, o sea, el hablar con ellos, porque yo pienso que además teniendo una vida tan rica y tan polifacética, porque polifacética en la parte de literatura y luego ya en su vida en sí política, ¿no? Realmente tiene una vida muy interesante que creo que además a los alumnos les interesaría. Hay que salir también un poco de España y conocer también lo de fuera. A veces se centran mucho en escritores concretos, ni siquiera canarios, sino incluso más a nivel peninsular, porque muchas veces, y eso también es una crítica que también voy a hacer, que a los autores canarios apenas tampoco se tocan, ¿no? Entonces ahí es verdad que hay que hacer un buen trabajo y efectivamente introducir autores que son de Sudamérica, que es verdad que tienen raíces canarias, pero que además tienen gran potencial, y luego también continuar trabajando más a fondo los autores canarios también. Es verdad que muchas veces no conectamos bien con los alumnos precisamente porque vamos a autores que no están cerca de ellos, ¿no? Y lo ven como algo lejano. Eso es cierto. Pero sí se podría incluso, con esas conferencias que estaba comentando Elsa, yo estoy de acuerdo que es una manera de acercar y dar a conocer al profesorado y que haga un guiño concretamente cuando esté trabajando, por ejemplo, el modernismo, porque es cierto que a Rubén Darío lo nombramos como la figura destacada de este movimiento, eso es así. Este libro, por ejemplo, es de un canario que brilló en Cuba, en México y en Estados Unidos, y aquí no se le conoce. ¿Usted ha oído hablar de Manuel Pedro González? Y es un crítico, es de Breña Baja, es de La Palma, pero es una figura de reconocido prestigio internacional, y aquí nadie ha oído hablar, nadie lo conoce. Es que no lo conocen ni en Breña Baja, pues yo pregunté y no lo conocen. Entonces ellos nos pidieron, se hizo un encuentro de escritores y nos pidieron que hiciéramos una conferencia, pero cuando le mandamos lo que habíamos encontrado, que hay para 5 o 6 libros más, pidieron que se convirtiera un libro. Entonces en tiempo récord se escribió este libro, El arte de la crítica literaria, en Manuel Pedro González, que es esta figura que estoy diciendo, y que este señor hizo maravillas en crítica, en la escuela, en su enseñanza, en su formación del aspecto científico y el aspecto educativo de la persona. Es decir, educaba e instruía, pero que en crítica literaria es una maravilla, pero una maravilla, y no se le conoce. Entonces, a partir de una conferencia que él dijo en 1953 en la Universidad de México, yo hice este libro recortando porque no se podía abordar todo aquello, y dio un libro, una conferencia. Imagínense todo lo que ese hombre hizo durante su vida, y no se le conoce, lo que usted decía. Yo creo que el próximo libro, aunque va a escribir otro que dice José Martí, saber enciclopédico de segundo, ¿verdad? Y yo creo que habría que poner otro que fuera Elsa Vega Jiménez, saber enciclopédico, ¿eh? Porque, ¿verdad que sí? Porque creo que esta tarde hemos aprendido bastante. No, sí, hay que felicitarte. Sí, sí, Elsa, es cierto. Otra intervención, ¿alguien quiere hablar? A mí me gustaría hacerte una pregunta. De los libros que has escrito sobre José Martí, ¿qué diferencia o qué te quedaba por hablar de él? Porque tenías unos 4 anteriores. Has dicho que, por ejemplo, creo que era el cuarto, te habías referido a la etapa de él de pequeño, ¿verdad? Etapa escolar, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué diferencia hay entre esos primeros libros
¿Hablaste más, era más genérico? ¿Qué te quedaba por contar? No, es que no me quedaba, Elena, me queda. Por eso, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque yo quisiera hablar del Martí que fue diplomático. Nadie prácticamente habla de ese Martí diplomático. Y lo que hay en materiales para abordar ese tema es mucho, el Martí diplomático. Del Martí periodista hablan un poco. Pero mira, por ejemplo, esto del Martí maestro, el Martí educador, el Martí que ha generado metodologías para enseñar, eso prácticamente nadie lo había abordado. Que digo, lo había abordado porque ya yo abordé una parte aquí, ¿no? Pero que quedan muchas cosas, muchas por abordar que no se tocan. Sí, hay mucho Martí. El que quiere investigar tiene una beta grande para buscar lo que quiera. No sé si usted se voy a estudiar a Martí. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna crítica? Pero constructiva. No, eso. Sí, Que sea constructiva. No, que sea constructiva, pero bueno, si la inquietud no es constructiva, hay que también salir de ella para que los demás le puedan decir. Sí, señor. Está el Martí traductor, que hay una fuente tremenda de posibilidades de ver ahí, porque hay incluso una carta de abril de 1895, una carta que le hizo a una niña que él quería mucho, y esa carta es una clase de metodología de la enseñanza de la traducción en estos momentos, vigente total, todo lo que él le decía, le recomendaba a esa niña en aquel momento. Entonces, que hay muchos aspectos que están por ahí. Disculpa que No. ¿Traductor de qué? ¿De qué idioma? Bueno, ¿Como ustedes, francés? mira, Martí aprendió de los 7 a los 12 años latín, griego, inglés, francés, alemán e italiano. De los 7 a los 12 eran como su lengua materna. E incluso leía los clásicos de la antigüedad en latín y en inglés y tenía que traducirlos. Pero tradujo, por ejemplo, a los 22 años, 1875, en México. Usted conoce a Víctor Hugo, ¿verdad? Sí. Tradujo Mestiz de Víctor Hugo a los que Víctor Hugo, por favor, hay que verlo. Y Martí lo tradujo a los 22 años y ahí está parte de esa clase de metodología de la traducción de la cual yo hablaba. En esos textos que él habla de cuando se enfrentó a la traducción del francés. Sí, pero es que tradujo del inglés, es que tradujo del alemán y más. Después estudió sánscrito y después, por cuenta propia, estudió quechua, que no se dice quechua, sino que esto es quichua. La S se la pusieron los conquistadores porque no oían la I y entonces les gustó más quechua, pero es quichua y aprendió quichua y empezó a hacer un diccionario. Y además de eso, aprendió ruso para estudiar a los rusos, a Vereshchagin, a todos los que él en su momento no conoce, él los leyó en ruso. Y escribió, hizo crítica literaria. ¿En México estuvo con algún político, algún revolucionario ruso? No he visto esa parte, no he llegado ahí, tengo que decírselo con mucha sinceridad. Pero incluso en Estados Unidos, cuando él llegó en 1881, comenzó a colaborar con 2 periódicos, The Hour y The Sun. Y ahí hizo crítica literaria en inglés y en francés. Y hacer crítica literaria en la lengua materna es complicado. Imagínense ustedes hacerla en otra lengua. No sé si da respuesta. Enciclopédico. Sí, por eso es el Martí saber enciclopédico. ¿Será también por eso que la metrópoli todavía lo sigue? No me gusta juzgar cuando no tengo elementos. Gracias. ¿Algo más?
Entonces ahora ya vamos a agradecer principalmente a Elsa que haya querido presentar su último libro aquí, a los asistentes, además los que proceden de La Palma, que viven en La Palma, muchísimas gracias, a la Isla Bonita, también hermanos siempre canarios y además una isla, vamos, como bien le llamamos la Isla Bonita, una isla preciosa. Y la verdad que el esfuerzo que han realizado para estar aquí acompañando, arropando a Elsa. Gracias a todos por asistir, por acompañar y bueno, ahora vamos a finalizar ya la presentación del libro con otra actuación de Rubén Vico. Muchísimas gracias a todos. Bueno, reitero las gracias por haber venido y el placer de haber compartido con gente que está con lo que decía Elena Espino de estar abierta a otras culturas. Casualmente lo comentaba yo hoy en la radio, en una entrevista que se hizo en Radio Duna, de lo importante que es estar con la mente abierta, de lo muchísimo que se aprende y de lo poco que se pierde, que es casi nada. Pienso que si el porcentaje de las mentes que asimilan cosas diferentes fuese más, el mundo sería un poquito diferente, me parece a mí. Bueno, no voy a hablar de política porque si no me van a echar aquí. Porque después de Martino voy a saltar a Fidel. Bueno, tengo unas canciones hechas a Canarias que ni por asomo llego a los canarios, ¿no? a los creadores canarios, pero bueno, me he tomado la libertad de escribirla a mi tierra también, porque esta hoy en día es mi tierra, y bueno, dejaré una porque no hay mucho más, siempre me quedo con pena porque no hay tiempo y hay que ir dosificando 2 o 3 canciones, pero bueno, lo importante es que estemos aquí. Muchas gracias. Esta se llama Almojarén Canaria. Aún Canarias bonita que me abrazas con tu esencia y das razón infinita para adorar tu existencia. Acuarelas marrones sobre tierra y leña exponen creaciones que el tiempo diseña, y las nubes pintoras rocían de verde a fugaces figuras que en breve se pierden, a fugaces figuras que en breve se pierden, porque el Mensei de Canarias, tan brillante y majestuoso, con un arte minucioso, restaura estampas primarias. Un sonido apacible que al alma serena nos presenta en la arena otro look admirable. Cuando el viento peina los rizos del mar, que orgulloso al llegar su cana se enseña, que orgulloso al llegar su cana se enseña. A Timayé Tamaragua, que junto con Ayamán da magia de talismán a estas tierras sobre el agua. Aún Canarias bonita que me abrazas con tu esencia y das razón infinita para adorar tu existencia. Gracias público, gracias Elena. Un placer, Elsa.
espero que el próximo libro también lo vengas a presentar aquí, ¿eh? Siempre, si nada más tengo que cruzar la calle. La verdad que es un placer tenerla aquí. Y además, vecina del municipio, vamos, con más orgullo te recibo. Un placer siempre, Elsa. Muchas gracias.